Bueno, señores, ya una vez hablando acerca de nuestro instrumento, debemos empezar a hablar de qué es lo que vamos a medir. En este caso, para el ejemplo de hoy, vamos a hablar de válvulas de controles de presión. No vamos a hablar específicamente de un sistema que comúnmente hoy día todas son manejadas por una señal llamada PWM o ancho de pulso modulado. La idea es que vamos a pasar ahora al tablero y vamos a observar unas gráficas o unos esquemas de cómo es el control tanto por positivo como por negativo y cómo se graficaría en el tablero y cómo yo debería ajustar el setup de la herramienta. Entonces vamos a pasar ahora al tablero y vamos a observar eso. Bueno, mientras voy organizando, ya creo que deben estar observando la imagen. Nos hemos preparado un poquito esto previamente. ¿Qué tenemos a mano izquierda? A mano izquierda tenemos el gráfico del esquema eléctrico y a mano derecha tendríamos lo que se vería en el osciloscopio una vez conectemos la herramienta. Vamos a ilustrar lo que haríamos en el taller para poder medir. Entonces tenemos a nuestro componente, que es una válvula, como decíamos, puede ser una válvula FRP. Voy a pasarme por acá. Puede ser una válvula FRP, que es reguladora de presión sistema de inyección common rail. Puede ser una válvula SCB, control de succión, o dosificadora de caudal, como se le llama en otros sistemas. Entonces, aquí tenemos nuestra válvula, aquí tenemos nuestra unidad de control de motor, y aquí tendríamos nuestro instrumento. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra válvula. Las válvulas van a tener siempre, de este tipo, van a tener dos terminales. ¿Qué tenemos en esas dos terminales? Bueno, como todo, tiene que tener una alimentación tanto positiva como una alimentación negativa. Entonces, en este caso podemos observar que, por lo que estamos ilustrando aquí, el negativo se encuentra directo a masa. Y en este caso, la alimentación positiva viene ¿desde dónde? De la unidad de control del eco, ¿sí? Unidad de control de motor. Entonces, aquí pues uno entiende, porque está viendo el esquema, que en este caso el control lo realiza la unidad de control por medio de ¿qué? Por medio de la línea positiva. Entonces esto que estamos viendo en la parte superior va a ser un control por positivo. Esto es un control por positivo. Y lo que tenemos aquí en la parte baja sería un control por negativo, sería lo contrario. Aquí tenemos un positivo que está constante a través de una protección, un fusible, y la masa la está poniendo o la está suministrando la unidad de control de motor. Entonces aquí tenemos lo que sería un manejo por negativo. Entonces aquí tenemos las dos ilustraciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos ECU, válvula y osciloscopio. Es muy probable que cuando estemos mirando allá en nuestro taller y tengamos el vehículo, pues en algunos casos algunas personas puedan tener el esquema eléctrico, que es lo ideal, y cuando ven el esquema eléctrico van a poder incluso identificar cómo es este tipo de control. Eso te va a dar una pauta para que tú midas con la herramienta. Sin embargo, eso no significa que si yo no tengo un esquema eléctrico, yo no pueda pasar a medir esta válvula. Yo lo que haría en ese caso es identificar cuál de las dos líneas lleva el control. Ahora, ya al final hablaremos de cuando el control viene por ambas líneas. En ese caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Inicialmente vamos a estudiar un poco el caso del control por positivo. Si bien el esquema nos muestra cuál es el control, vamos a imaginarnos en este momento que no conocemos qué tipo de control tiene esta válvula. Entonces, vamos a llevar aquí, vamos a observar. Este va a ser nuestro osciloscopio y esto es lo que vamos a graficar. Vamos a decir que esta válvula trabaja a 12 voltios o a 24 voltios, como queramos. 12 voltios, o puede ser una válvula controlada a 24 voltios, o incluso una válvula que trabaje a 5 voltios. No hay ningún problema. Entonces, vamos a tener nuestra terminal A o nuestro canal A de nuestro osciloscopio. Y vamos a tratar de medir esta señal. Entonces, como no sabemos en dónde está ubicada, haríamos el ejercicio de medir, en este caso, por ejemplo, con nuestra terminal principal. Digamos que accedemos y nos conectamos a este lado de nuestra válvula. Y sabemos que este canal tiene una conexión a masa que sale de su mismo canal, ¿no? Entonces vamos aquí y vamos a poner esto a masa. Entonces hemos conectado nuestro instrumento, hemos dado arranque y estamos visualizando ya la señal. ¿Qué
¿Qué vamos a observar en este caso si conectamos la terminal del canal A principal acá en el lado negativo de esta válvula y nuestra masa aquí? Estaremos midiendo entre dos negativos, negativo respecto a negativo. ¿Qué significa eso? Que si pasamos acá y observamos la señal, vamos a ver una señal que va a estar siempre ¿en qué valor? Lineal en 0 voltios. En este momento no vamos a observar absolutamente ninguna señal. Entonces, si conectamos de este lado, básicamente para un control compositivo, si nos conectamos del lado del negativo, no vamos a observar absolutamente nada en el osciloscopio. En otras palabras, vamos a ver una línea negra en nuestro osciloscopio. Sencillamente no estaremos visualizando ninguna señal. Ahora, una vez hacemos eso y pasamos por una terminal y observamos que no hay ningún tipo de señal, pues la lógica sería dirigirnos al otro cable, a la otra terminal. Entonces en ese caso vamos a borrar acá lo que acabamos de hacer y ahora nos vamos a conectar del lado positivo. Vamos a borrar acá y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero conectándonos del lado positivo. Entonces dirigimos nuestro canal A, nuestra punta principal del canal, nos dirigimos acá, nos conectamos acá y la terminal negativa la vamos a conectar igualmente siempre a masa. ¿Qué pasará en este caso? Vamos a observar lo siguiente. Como sabemos que es una señal modulada, que es pulsante, vamos a observar que cuando no la energice, la señal que vamos a observar a continuación se va a ver de la siguiente manera. Cuando no está energizada va a encontrarse en la parte baja. Cuando la unidad de control comanda esa válvula, hace una conexión a este positivo. En este caso, cuando hay positivo acá, positivo respecto a masa, inmediatamente vamos a ver aquí la señal. Bueno, está un poquito torcido, vamos a hacerlo lo más derechito para que les quede lo mejor. Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta los 12 voltios o 24 voltios según la válvula que estemos midiendo. Nuevamente se va a mantener en estado positivo de excitación la válvula y cuando la unidad de control determine que debe desenergizarla según la frecuencia que trabaje, inmediatamente se va a ir la señal a 0 voltios porque aquí no va a haber ningún positivo. Entonces la señal cae a 0 voltios. Nuevamente la unidad de control determina que debe excitarla, entonces la señal nuevamente va a dirigirse y va a subir y se va a mantener energizado y nuevamente cicla. En este caso, cuando estemos observando una señal que es control por positivo, lo que ustedes van a visualizar es lo siguiente. Cuando el control se hace por positivo, donde se encuentra activado o el porcentaje de trabajo útil de la válvula se encuentra siempre en la parte superior, o sea, on, o sea, válvula activada o energizada es arriba y válvula desenergizada es, en este caso, abajo. Y de esto se habla del trabajo de la válvula, por eso hablamos de señales tipo PWM o porcentaje de trabajo duty. Esto es un porcentaje de trabajo. ¿Cuánto dura esta señal energizada? Bueno, ya es otro análisis que se puede realizar aparte. Y sabemos que la señal empieza aquí y termina acá, en donde empieza la siguiente señal. Esto es lo que dura cada ciclo de trabajo de la válvula. Y la cantidad de ciclos que realice en el tiempo, en el segundo, se hablaba de la frecuencia. Que hablábamos que hay válvulas que trabajan en 200 Hz, o sea, 200 veces esto va a pasar por cada segundo, o 300 o 500 Hz, depende, cada marca pues establece la frecuencia a la cual debe trabajar. ¿Qué es lo importante de esto? En cómo debemos visualizar la señal de esta manera y cómo debemos conectar el instrumento. Entonces, en un control por positivo, debemos dirigir nuestro canal punta principal al lado del control, que una forma de identificarlo es que el lado del control va a ir conectado a la unidad de control. Y si utilizáramos un multímetro aquí como apoyo, si no tenemos el esquema eléctrico, pues podríamos verificar que tiene una masa constante. Y si esa masa es constante, significa claramente que el control viene del lado positivo. Entonces lo que hacemos es que ubicamos nuestro instrumento del lado del control, nuestra punta principal acá y nuestra punta común va a ir dirigida a masa. Y calibramos la herramienta de acuerdo a lo que trabaje, si trabaja 12, 24 o 5 voltios. El tiempo depende pues de la herramienta, vamos a ver que la señal nos puede salir muy ancha o muy angosta de acuerdo a lo que queramos observar.
Y lo que tenemos que entender es que el porcentaje de trabajo on, la activación on, va a estar arriba, en el lado de control por positivo, y la válvula desenergizada va a estar abajo. En este caso, si hablamos que de aquí a aquí es el 100% del trabajo de la válvula, podríamos decir que aquí se encuentra la válvula trabajando en este momento a un 50%. Porque podríamos encontrar incluso lo siguiente. Vamos a hacer otra gráfica aquí inmediatamente abajo, donde tenemos también aquí voltaje, y aquí vamos a tener el tiempo. Y tenemos una válvula igual y que tiene un ciclo o una frecuencia que trabaja idéntico. Si bien el tiempo está durando exactamente lo mismo, ¿sí? Pero aquí dura on cuánto tiempo y off, o sea, desenergizada cuánto tiempo. Aquí podríamos hablar de que está trabajando a un 90%, por ejemplo. La frecuencia de trabajo de ambas válvulas va a ser la misma, solo que cuánto dura energizada, cuánto dura desenergizada, pues ahí están las variaciones. Ahora que veamos un video, vamos a observar incluso cómo se manifiesta esto como si fuera casi como las hojas de un acordeón, o por decirlo de esa manera. Y esa es la forma de visualizar la señal. Lo claro es que tenemos que ubicar nuestra punta de medida principal en el lado del control siempre. Para el caso del positivo, el lado del control va a ir en el positivo y lo va a comandar la unidad de control. Y la punta común va a ir dirigida a masa. Ya nuestra herramienta, el voltaje lo vamos a calibrar en la escala de acuerdo a lo que midamos. Para eso es importante saber si la válvula trabaja a 12, a 5 o a 24 voltios. Igual, cuando pongamos la herramienta, si lo ponemos a 5 la escala por división, vamos a ver el tamaño de la señal y de acuerdo a eso podemos ir ajustando la herramienta. De manera que pues tampoco es que tengamos que recurrir a un manual para que nos dé los patrones. Sin embargo, hay manuales que te dan estas, dices, si vas a medir tal válvula con tu osciloscopio, tú tienes que patronar la herramienta de la siguiente manera. Pero igual las bases son las mismas, tienes que buscar un valor de voltaje de manejo que normalmente en este tipo de válvulas en los motores diésel estamos hablando de válvulas que trabajan a voltaje batería. Entonces puede ser 12 voltios, que bueno, no vas a medir realmente 12, vas a medir lo que trabaja el sistema cuando está trabajando la carga de la batería, que puede estar cercano a los 14 voltios, y en un sistema de 24 voltios puede estar casi cercano a los 27.3, 27.4 voltios. Y si trabaja con voltaje de control electrónico, podemos encontrar válvulas que trabajan a 5 voltios, y eso sí son 5 voltios exactos. Entonces, particularidad que tenemos, control por positivo. Ahora, ¿cómo sería el tema de medir este instrumento, pero en un control por negativo, que sería el caso que tenemos aquí en la parte baja del tablero? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a simular aquí que estamos midiendo una señal de control por negativo y vamos a identificar cómo sería la conexión. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a suponer que habíamos medido una que trabajaba de esta manera y inmediatamente nos llega otro vehículo y vamos a medirla. Entonces vamos a dirigir nuestro terminal principal del instrumento acá y en nuestra punta común la vamos a poner a masa como veníamos mencionando, como lo venimos haciendo. Entonces vamos a clicar nuestra masa y seleccionamos una masa que es la masa de la batería, la ideal. Entonces en este caso tenemos el instrumento aquí conectado a este lado. ¿Qué estamos midiendo? Masa respecto a positivo. ¿Aquí el positivo es fluctuante? No. Seguramente apenas pongan ustedes contacto, este positivo va a aparecer, que está pasando primero por un fusible, y va a aparecer aquí un positivo constante. Entonces, si ponemos el instrumento en esta posición, lo más probable es que cuando veamos aquí en nuestro osciloscopio, vamos a utilizar este mismo color para que se vea la diferencia ya en las líneas. Nuestro osciloscopio, si trabaja a 12 voltios, por ejemplo, 12 voltios, vamos a ver una señal de esta manera. Es decir, no se queda en 0, sube, pero se va a quedar fija en 12 o en 24 o en 5 voltios, dependiendo de lo que trabaje. ¿Por qué? Porque estamos midiendo una señal que no fluctúa, que es constante, que viene de una línea positiva. Si encontramos esto, así, una línea recta, en una de las terminales a 12, a 24 o 5 voltios, inmediatamente nos puede orientar que el otro cable va a ser el control y que es un control por negativo. Entonces inmediatamente vamos a mover nuestra terminal de medida de la herramienta hacia la terminal número 2 o a la que corresponda en el caso de cada marca como la tenga identificada en su esquema eléctrico. Entonces inmediatamente retiramos la punta y dirigimos esa punta hacia el lado del control, que en este caso es el negativo. Y la punta común siempre la vamos a ir
a dirigir hacia nuestra masa. En ese caso, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que esta masa va a estar modulada también por un pulso tipo PWM, que es como lo explicábamos allá, pero en este caso lo que le está haciendo a la unidad de control de motor es poniéndole este negativo constantemente, y ese negativo va a estar de manera pulsante. Esto, que es un transistor, equivale a un switch o un contactor electrónico. En ese caso, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente abre y cierra el contacto acá. ¿Qué vamos a ver? Cuando miramos y en este momento aquí esté abierto, no haya comunicación, no haya comunicación a masa. Pues bueno, lo que vamos a observar en el osciloscopio es lo siguiente. Cuando no esté activado ese transistor que nos hace la conexión a masa, vamos a ver que la señal se encuentra en 12 voltios. Algunas personas piensan, porque está desconectado acá, que vamos a ver 0 voltios, pero no es así. Vamos a ver 12 voltios, ¿por qué? Porque el voltaje siempre está presente. Para que aquí caiga el voltaje y se vuelva 0 voltios, porque sería medir masa respecto a masa, tiene que estar cerrado el circuito a masa. Pero como en este momento no está activado el transistor, aquí todo este cable se nos convierte a través del devanado en la misma línea positiva. En ese caso vamos a observar la señal de esta manera. Vamos a ver 12 voltios. Cuando el transistor aquí sea comandado por la unidad de control de motor, abre una comunicación y conecta toda esta línea a masa. Cuando conecta toda esta línea a masa, estaríamos midiendo una masa respecto a una masa. Inmediatamente la señal cae a 0 voltios. Cuando él desenergiza nuevamente aquí, él quita la masa, inmediatamente todo esto vuelve y se convierte en 12 voltios. Y nuevamente, cuando decide realizar la comunicación a masa, excitarlo, en otras palabras, la válvula, nuevamente cae a 0 voltios. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. En un manejo por negativo, lo que vamos a observar es que cuando la válvula se encuentra excitada o energizada, su trabajo efectivo se realiza cuando la señal la vemos en la parte inferior, y se encuentra apagada cuando está en la parte superior. Entonces, es prácticamente lo inverso de un control por positivo. Igual, esto es un porcentaje de trabajo duty, on versus off. La señal, ¿dónde empieza y dónde termina? Bueno, de la misma manera que lo ilustramos en la parte anterior. Empieza acá y termina acá. Y esto sería el 100%. Y en este caso podríamos hablar de que está en un on, prácticamente trabajando aquí en este caso, al 50% de trabajo de la válvula. Y como decíamos, eso está variando constantemente de acuerdo a la que unidad de control desea comandar aquí mediante el transistor. Y eso va a determinar, ¿sí?, el porcentaje de trabajo duty de la válvula. Por eso se llama ancho de pulso modulado. Lo que está modulando es este ancho de este pulso, o en este caso del manejo compositivo, este ancho de este pulso. Y de acuerdo a eso se controlan las válvulas. Entonces, la forma correcta de medir en el caso de un pulso por negativo es siempre ubicar nuestra terminal de medida principal en el lado del control. Siempre va a ir en el lado del control. Si es un control por negativo, la terminal principal va a ir en el lado negativo. Si es un control por positivo, la terminal de medida principal de nuestro osciloscopio va a ir del lado positivo. Solo que a la hora de interpretar, tenemos que tener presente que el porcentaje de activación on de la válvula en el gráfico del manejo por positivo es la parte superior de la señal, y en el caso del manejo por negativo es la parte inferior. ¿Sí? Esa es la forma de diferenciarlos. ¿Qué pasaría si ambas terminales las ubica o suministra la unidad de control? En otras palabras, que el manejo viniera por ambas válvulas. Bueno, normalmente, aunque la unidad de control suministre estas dos terminales eléctricas, que lo vamos a poner de ejemplo ahora, en ninguno de los dos casos siempre va a ser el manejo por uno solo de sus lados. Pero como no sabemos cuál de los dos lados, porque no tenemos un esquema eléctrico es el que controla, entonces en ese caso lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ilustrar lo que sería que estas dos terminales fueran suministradas por la unidad de control. Entonces, para eso yo voy a pasar a borrar y vamos a visualizar aquí qué es lo que pasaría. Entonces, vamos a poner aquí, extender un poquito esto, y vamos a suponer que aquí tenemos nuestra herramienta y vamos a encontrar que ambas terminales las suministra la unidad de control de motor. Por ejemplo, podemos encontrar en la realidad algo así, y de hecho lo vamos a comparar
Esto sería prácticamente una resistencia eléctrica y aquí vendría la masa. Pero ambas vienen de la unidad de control. Yo no sé cuál de los dos es el lado del control. La forma correcta de visualizar en este caso, cuando ambas terminales eléctricas, tanto suministro positivo como negativo, vienen de la unidad de control del motor, es para garantizar la medida y mirar de la manera correcta, es ubicar la punta principal de nuestro osciloscopio acá y la común, la masa, la dirigiremos. ¿Si se alcanza a ver? Ok. A este lado. Ya no vamos a poner esta terminal como hicimos en los otros casos a masa, sino que la ponemos en la otra conexión de la válvula. La señal nos va a salir así. ¿Qué es lo complejo acá? Saber identificar cuánto es el porcentaje de on y cuándo es off, porque no sabríamos si ubicamos el instrumento de la manera adecuada. Entonces, en ese caso, si la señal nos sale invertida, va a haber una función muy específica que tiene el osciloscopio que se llama invertir la señal, y en ese caso le puedes dar vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la señal a la hora de medir se te baje, se te coge hacia abajo o te coge hacia arriba. Depende si has puesto la negativa acá o puesto la positiva acá. Entonces el instrumento también te va a dar una orientación si lo estás midiendo de la manera adecuada. Otra opción es dirigirnos a los esquemas eléctricos y observar en los esquemas eléctricos. Algunos manuales nos dan la orientación de cómo es el manejo. Para eso es importante tener algo de información, si es posible. Ya hoy día pues hay muchas maneras de obtener información y poder documentarse uno para poder interpretar. Por ejemplo, una válvula que normalmente siempre el manejo está tanto por positivo como por negativo. Un inyector, por ejemplo. La señal no va a ser así PWM, es una señal totalmente distinta, pero sabemos que tanto el positivo como el negativo del inyector vienen desde la unidad de control del motor. En ese caso, siempre nuestra conexión debe ser de esta manera. Para los que trabajan sistemas Camorel, los sistemas densos, tanto el positivo como el negativo son suministrados por la unidad de control. Pero vamos a observar que aunque ambas líneas vienen de la unidad de control, el esquema eléctrico te dice, oye, mire, sí, ambas líneas vienen de la unidad de control, pero el manejo de este sistema es por positivo o el manejo de este sistema va a ser por negativo. Y de esa manera tú te puedes orientar y poder hacer un diagnóstico acertado y ajustar tu herramienta y ubicarla aquí de la manera correcta.